es la constitución de la conciencia? De acuerdo a los Vedas y a la ciencia del yoga. Así está constituida la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Para empezar, muy interesante. La conciencia en los Vedas es la propia existencia. ¿Sí? Para el mundo occidental y para el mundo científico materialista, la conciencia es el producto final de la evolución. Siempre dice, ¿no? La vida se gestó por allá en los mares originales y la sopa primigenia gestó las primeras células, de las cuales provino, ¿no?, el primer organismo unicelular, que después se volvió pluricelular, y de los organismos que habitaban esos mares primigenios, cuando las aguas bajaron, entraron a la tierra convirtiéndose en anfibios, algunos en aves, otros anfibios en reptiles, y esos reptiles en mamíferos, algunos mamíferos en primates y algunos primates en seres humanos. Ese es el dibujo de la historia que nos dan como una cosmovisión. Y no crean que esto se me ocurre a mí, nada de lo que hablo se me ha ocurrido a mí, no más he estado de metiche aquí y allá. Les recomiendo este que se llama Universalismo Europeo del Discurso del Poder, de Immanuel Wallerstein. En este libro se explica cómo la ciencia y su discurso también es un discurso, de hecho, casi religioso. ¿Sí? ¿Por qué digo casi religioso? Porque es una doctrina. La ciencia y su forma de ver el mundo es una doctrina. En este libro, Wallerstein explica, bueno, en este y en otros libros explica, en este libro Wallerstein explica cómo la ciencia es un discurso también. Y ahorita van a ver por qué, ¿no? ¿Qué significa un discurso? Pues una manera de ver el mundo. Y las conclusiones científicas son una manera de ver el mundo. Pero no son no son verdades absolutas, acabadas e indiscutibles, como se han intentado presentar a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque lo que en el siglo XIX se entendía, llegó el siglo XX y se cambió por completo, ¿no? Se concibió toda una realidad distinta a través inclusive del desarrollo tecnológico. ¿Sí me siguen? Entonces Wallerstein dice, pero en el siglo XIX ya habían hecho todo un discurso de que la ciencia iba a traer el progreso, la paz para el mundo, y todo un discurso que se llama cientificista. Dice, y otro pensador llamado Samuel, se llama Huntington, otro de la talla de Wallerstein, ¿no?, analista del mundo, dice, en el mundo hay más o menos entre 7 y 9, no me recuerdo cuántos cita, que son discursos civilizatorios. Uno de ellos, dice, es el judaísmo, otro de ellos es el cristianismo, el catolicismo, el budismo, el sinoísmo, o sea, la visión del mundo de los chinos, ¿no? Y así empieza a hablar, dice, y ocupan regiones enteras influyendo a la sociedad. Hay uno que ocupa principalmente Europa y Estados Unidos, se llama el cientificismo, y influencia a todo el mundo. Su visión del mundo dice que es la que es, cuando todos dicen que la suya es la de veras, ¿no? Porque si no, también pues no se podría funcionar, ¿no? Si no crees en lo que estás haciendo, pues sería complicado. Pero cada uno dice que es la verdad. Dice, los cientificistas también dicen que la ciencia es la verdad acabada y que todo lo que no sea ciencia es mentira, y dan el método científico y todo eso. Y sin embargo, la ciencia adolece de un montón de defectos, de deficiencias y de errores. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es uno de ellos? Bueno, el origen de la vida que nos plantean en el materialismo científico es un origen de la vida que se empieza a gestar en el siglo XIX. Se dice que había una sopa primigenia donde se empezaron a crear los primeros organismos, pero ¿cómo fue? ¿Cómo de un montón de sustancias que se mezclaron se gestó la vida?
¿no? Entonces, en el siglo XX, Alexander Oparin hizo una prueba, puso un montón de químicos en un agua semejante a la que imaginaba que era el agua primordial, le soltó algunas reacciones eléctricas para ver qué pasaba, ¿no? Y sí, había algunas combinaciones químicas, pero nada más. Jamás se construyó un mapa genético, ¿no? O un organismo capaz de reproducir la información a la siguiente generación. Nada, solo un montón de mezclas químicas, una sopa, ¿no? Entonces, hay un personaje, les recomiendo estudiar su historia, se llama Dean Kenyon, K-E-Y-O-N, Dean Kenyon. Después de Oparin, Dean Kenyon fue el personaje que más libros sobre el origen de la vida vendió. Hizo un libro que se llama Predestinación Molecular, así, muy complejo, ¿no? O sea, es que las moléculas tienen la tendencia a eslabonarse de tal manera que en el momento del origen, de ahí surgió la vida, ¿no? Esa era su teoría, ¿no? Por una predeterminación constitucional de las moléculas. Bueno, resulta que después de años dijo, bueno, yo esto lo sostuve por años, pero ahorita me retracto. ¿Cómo? Es el libro del origen de la vida más vendido del mundo, de la historia. No, me retracto porque no hay manera de probar eso. ¿Cómo es que un montón de partículas y de moléculas se juntaron y crearon el mapa genético? ¿Cómo? ¿No? El que descubrió la cadena de ADN, Francis Crick, dijo, es semejante a imaginar que tienes un montón de sopas de letras y las avientas así, y de repente todas se ordenan y te hacen el libro de Manuel Wallerstein que se llama Universalismo Europeo, algo así, ¿no? Es completamente ilógico. La probabilidad de que eso ocurra, lo hizo un matemático, es una en miles de billones de trillones de, ¿no? Dice que es lo mismo que darle, es de verdad, está esa cifra, es científica, ¿no? Que darle 800 millones de veces a un blanco a 1 millón de kilómetros de distancia, una cosa así, totalmente desproporcionada, ¿no? Entonces no hay posibilidad de que eso ocurra. Entonces, ¿qué pasa con el origen de la vida? ¿Ya lo probaron? La verdad es que no. Estamos hablando de física del límite. Dean Kenyon viene y dice, bueno, a mí me han escuchado todo el mundo y yo soy el más leído en cuanto al origen de la vida, pero la verdad es que no hay manera de probar que en el océano primordial se predeterminaron las moléculas para constituir la vida. No hay manera. Y el que descubre la cadena de ADN dice, bueno, si avientan un montón de sopa de letras y te surge alguno de estos libros, o él dice, dice Hamlet, ¿no? De Shakespeare, dice, aparece Hamlet de Shakespeare, bueno, entonces es posible todo. Pero mientras eso no ocurra, la probabilidad es prácticamente nula. Bueno, luego viene otra parte, que dicen que desde ahí se evolucionó a través de distintas especies hasta llegar al ser humano, ¿no? Y el cual adquirió conciencia. Bueno, ahí también hay un problema. Hay un libro que se llama, de otro científico, o sea, a mí no me gusta como citar personas que no tienen un conocimiento profundo y sólido de lo que están hablando. El libro se llama Teoría de la Evolución, una teoría en crisis, del biólogo Michael Denton. Denton se escribe D-E-N-T-O-N, Denton. Y también lo pueden encontrar. Ahí él explica todas las deficiencias de la teoría, que con la ingeniería genética y con los nuevos descubrimientos están arrojando que no, que simplemente no es posible que las maneras en las que se explica la teoría de la evolución hayan ocurrido, ¿sí? Y después vienen un montón de otros a secundarle, ¿no? Otro que se llama Michael Behe, por ejemplo, ¿no? Que vienen a seguir explicando cómo la teoría de la evolución adolece de un montón de fallas y que se acepta, ¿saben por qué? Por consenso, ¿sí? Y porque no hay otro... Y porque no hay otra explicación más profunda, pero también no es tan inocente, porque acuérdense que es un discurso, ¿sí? Y entonces en base a ese discurso se establece un sistema educativo, ¿sí? Y toda una visión del mundo, como si fuera una verdad inamovible. Por eso yo no me cito ni a mí mismo ni a algunos esotéricos por ahí. Estoy citando a los científicos que se dedican a investigarlo y que han concluido en base al propio análisis científico
científico riguroso las deficiencias de esa teoría. Y luego viene otra cosa, la conciencia, el cerebro humano, el culmen de la evolución. Bueno, resulta que se venían realizando algunas investigaciones sobre la memoria y se observaba que la memoria tenía un comportamiento completamente diferente a lo que pensaban que era la acumulación de información en ciertas zonas del cerebro. Sobre todo los neurobiólogos y los que estudian la epilepsia, etcétera, empezaron a hacer experimentos y a datarlos, y no coincidía, ¿sí?, las pruebas científicas con la teoría, porque resulta que a veces extirpaban pedazos enteros de zonas del cerebro que se supone tenían determinada función, y las funciones se seguían cumpliendo, y encima determinados recuerdos se seguían manifestando a pesar de la ausencia física del cerebro. Entonces llegó un personaje que les recomiendo también investigar, es científico de Princeton, muy reconocido, tiene todos los honores, tiene premios, fue candidato a premio Nobel de Ciencia, etc. ¿Sí? El tipo se llama Karl Primer. ¿Sí? Y él creó un modelo llamado el modelo holográfico del cerebro. Y él explica cómo la memoria es un acto que aparece de manera completa en el cerebro y no por zonas, y que lo único que se parece a eso es un holograma, ¿sí? Y él explica una luz como el láser, que es muy fina, muy nítida, que se proyecta triangulada para poder generar una imagen completa. Dice, otro científico de la física cuántica, amigo de él, que se apellida Bohm, B-O-H-M, explica entonces la realidad completa es un holograma. ¿Sí? Porque lo percibimos a través de un cerebro que actúa como un holograma. Hay un libro que les recomiendo, se llama El Universo Holográfico. También lo pueden bajar gratis en PDF, ese no lo he impreso. Ahí es donde se explica todas estas teorías de cómo tanto Bohm, ¿no?, como Primer explican uno el cerebro y otro el universo como dos realidades holográficas complementarias. Pero entonces, ¿quién es el que percibe el universo? ¿Quién? ¿Quién lo está percibiendo? ¿Quién? Uno. ¿Quién es uno? La conciencia, ¿no? Y entonces llegamos a la época de los grandes físicos cuánticos del siglo XX, como Schrödinger y Heisenberg, donde explican cómo la conciencia y las decisiones participan en los resultados científicos, la física cuántica, a nivel subatómico. Entonces la conciencia es un elemento fundamental, y el modelo holográfico fue explicado hace más de 5.000 años en los Vedas, y es este. Este es el modelo holográfico, donde la realidad es un holograma y la visión de la realidad también es holográfica. ¿Y quién percibe ese holograma? La conciencia. ¿A través de qué? Bueno, de una serie de elementos que vamos ahora a explicar cómo se dan para que funcione. Sí. No sé si sería bueno preguntarles sobre si entienden cómo es que funciona un holograma. Si todos entienden cómo funciona un holograma para que puedan explicar eso. Pues sí. ¿Sí entienden cómo funciona un holograma? Más o menos, cómo es una proyección. Por ejemplo, un proyector, pero el Pribram es el nombre, me equivoqué. Karl Pribram. Pribram. Raro nombre. No, está bien, está bien. No, porque si no nos vamos a entretener demasiado. Pribram. Así se escribe. Karl Pribram. Bueno. Uno de los elementos que el holograma necesitaba era una luz nítida. ¿Saben cómo se dice en sánscrito luz? Yoti.
¿Y saben cómo se dice aquella región hecha de conciencia? Brahma Yoti. ¿Sí? En otras palabras, así como el rayo láser tiene un papel para la creación del holograma, sin luz no se puede proyectar el holograma tridimensional. En el cuerpo físico, ¿cuál es la luz que proyecta el holograma? La mente. ¿Cuál es la luz que proyecta el holograma? La mente es un medio, es una película, ¿sí? Que no me quiero meter al holograma en sí, porque es toda una explicación, pero a grandes rasgos, el holograma es una película donde la luz y de ahí proyecta, choca y de ahí proyecta. La mente es esa película, pero ¿cuál es la luz? ¿Serán los ojos? ¿Cuál es la luz? Los ojos. No, Los sentidos. no, La conciencia. la conciencia es la luz. Así es. La conciencia es la luz que proyecta la realidad. Sin la conciencia no puede haber percepción de la realidad. La realidad existe, pero no puede moverse ni desenvolverse sin la participación de la conciencia. ¿Qué dijiste que era Brahma Yoti? Brahma Yoti, Brahma es la verdad absoluta y Yoti es luz. Se dice que el Brahma Yoti es esa región de donde todos los seres provienen. ¿Sí? No todos nosotros somos constituidos de esa luz. Por eso en sánscrito, cuando alguien medita, hay un mantra que dice Aham Brahmasmi, que significa yo en realidad, ¿no? Yo no soy un hombre del siglo XXI, ¿no? Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. No soy ni lo que aparento externamente, ni la mente que me rodea, ni mis pensamientos, ni mis entendimientos, ni mi identidad temporal. Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. Estoy circunstancialmente rodeado de un cuerpo psicológico y de un cuerpo biológico, ¿sí? Que actúa influenciado por las leyes del karma. Pero Aham, yo soy Brahman, ¿sí? Soy conciencia. En otras palabras, soy un ente no material. Sí. Dice. Pueden cerrar sus ojos, voy a leer unos mantras y en estos mantras, a partir de eso vamos a explicar este diagrama. Estos son mantras del Srimad Bhagavatam. Sri Bhagavan Uvacha Yat Tatrik Gunam Avyaktam Nityam Sada Sad Atmanakam Radanam Prakritim Prabhur Avishesham Visheshabat Panchavir Brahma Chatur Vish Dashavishtapa Eta Chatur Vimshatikam Ganam Pradanikam Pidu Mahavtani Pancheva Burapo Nirmanur Nava Tan Matrani Chatanda Tavanti Gandhanini Matanime Indriyani Shrodram Tuagdri Rasanana Shikaha Va Karau Charanau Medram Ayurda Shama Ushati Mahanubudhi Ahankaras Chitamiti Antar Atmakam Chaturda Lakshate Vedo Britya Lakshana Rupaya Etavam Eva Sankyato Brahmana Sadunasyaha Sanishvesho Maya Prokto Ya Kala Panchavinshamaka. La combinación eterna no manifestada de las tres modalidades es la causa del estado manifiesto y recibe el nombre de Pradhan. En el estado de existencia manifiesta se denomina Prakriti. El agregado de los elementos compuesto por los 5 elementos densos, los 5 elementos sutiles, los 4 sentidos internos,
los 5 sentidos de adquirir conocimiento y los 5 órganos externos de acción reciben el nombre de pradana. Hay 5 elementos densos: tierra, agua, fuego, aire y espacio. También hay 5 elementos sutiles, los 5 sentidos de adquisición de conocimiento y los órganos de acción son 10. Los sentidos sutiles o internos se experimentan en 4 aspectos: en la forma de mente, inteligencia, ego y conciencia contaminada. Se diferencian entre sí solamente por sus distintas funciones, pues representan distintas características. Todos estos elementos en conjunto constituyen lo que se llama el Brahman cualitativo. El elemento mezclador, el tiempo, se cuenta como 25º elemento. Bueno, listo. Estos son mantras del Srimad Bhagavatam del canto 3, donde se está explicando cómo es que la conciencia funciona en los cuerpos. Primero voy a explicar un poco qué es conciencia. Ya dijimos que conciencia para los Vedas es la propia existencia. Ya dijimos que sin conciencia ninguno de los otros elementos psicológicos y biológicos pueden existir. La conciencia es el cimiento de toda la realidad. ¿Estamos? ¿Sí? La conciencia es, por lo tanto, no material. La conciencia no es material, es decir, no puede producirse por un montón de combinaciones químicas, ni bioquímicas, ni neurológicas, ni fisiológicas, de ningún tipo. La conciencia en el Vedanta es independiente a los procesos biológicos, psicológicos, neurológicos, etc. Es independiente y en sí misma, es decir, no depende de ningún otro factor para existir. Todos los demás factores dependen del ser, dependen de la conciencia, y la conciencia no depende de nada. ¿Sí me estoy dando a entender? Por lo tanto, es completamente independiente, por lo tanto, es autoexistente y no depende del tiempo, que es un fenómeno cósmico, ¿sí?, ni de la naturaleza material en ninguna de sus categorías para existir. Ese concepto de conciencia en los Vedas se denomina Atman. Esa palabra va a ser muy importante. Atman es la conciencia. A-T-M-A-N. ¿Sí? Esa partícula de conciencia, o Atman, puede llevar un prefijo que es Jiva Atman. Cuando es Jiva Atman, es cada uno de las unidades de conciencia que existen en el universo. La conciencia, también denominada Atman, tiene otras acepciones y otras funciones cósmicas. Atman es la conciencia, ¿sí? Pero Atman también es el yo. Atman también es el principio vital. Atman es el principio ordenador de la realidad. Atman es la voluntad. ¿Sí? Atman es el verdadero conocimiento. Atman es la identidad verdadera. La identidad verdadera. Atman es el concepto filosófico ser. Atman es la facultad de experiencia. Ejemplo, dicen, es que el cerebro manda mensajes electromagnéticos a través de las redes neuronales y de la sinapsis, Sí, todo eso es cierto. Y el Ayurveda también lo explica desde hace milenios, a través de los shrotas, de los nadis, de todos los canales
¿sí? A través de los cuales la conciencia fluye en este cuerpo y cómo percibe la realidad. Eso es cierto, pero ¿quién es el que percibe? ¿Sí? Los medios por los cuales percibe es claro, ¿no? O más o menos mejor explicados, ¿sí? Mejor o menos explicados, pero el chiste es de que la realidad es percibida por alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es? ¿Quién es? La conciencia. Por lo tanto, es el elemento que permite la experiencia. Claro, esa conciencia está cubierta por varios elementos y a través de esa cubierta es que percibe la realidad. A ver, y entonces Si nosotros permitimos que la conciencia se manifieste, se libere del condicionamiento de los elementos sutiles y densos, entonces todos esos aspectos anotados se potencializan. La experiencia, la voluntad, la vitalidad, todos esos elementos se potencializan, surgen, porque es la naturaleza de la conciencia. La voluntad está en la conciencia, Atman. La experiencia está en la conciencia, por lo tanto la visión clara de la realidad, ver las cosas con claridad, con sobriedad, solamente puede provenir del despertar de la conciencia. Hay otro elemento que mucho se habla en la psicología y en la inteligencia emocional, en la comunicación no violenta y otras áreas, la capacidad de empatía. La empatía real es la conexión de una unidad de conciencia con otra. ¿Sí estamos? Una unidad de conciencia con otra. Si yo solamente soy empático en un nivel relativo, la empatía es falsa. Es decir, es que como este es mexicano, ¿no? Y ese no es mexicano, entonces no. Eso tiene un nivel, eso tiene su lugar, y por algo existe también lo que hablábamos, contexto familiar, contexto social, eso existe, pero la verdadera empatía radica en una conexión más allá de la identidad temporal. Por lo tanto, solamente puede ser una conexión de Atman con Atman. Esa es la verdadera empatía. ¿Sí? Y por lo tanto, por ejemplo, en la comunicación no violenta, ¿no? Por lo menos en el sistema de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, lo que nos pide a través de todo su sistema es ir erradicando todo aquello que cubre al ser, hasta que podamos pensar con el ser y a través del ser emitir nuestra comunicación en conexión con otros seres. Solo así se puede generar una comunicación no violenta, cuando un ser se conecta con otro ser. ¿Qué es el ser? Es la conciencia. ¿Qué es el ser? Es el verdadero yo. Ese ser se sitúa aquí. Hace rato decía la conciencia, no, la conciencia. Y de hecho, en muchos pueblos del mundo se ha hecho eco a este principio que la conciencia radica en el corazón. Claro, si tú abres y después no desconectas el corazón, la vena cava, la vena aorta, y lo arrancas y lo sacas y después lo seccionas y buscas ahí la conciencia, pues no la vas a encontrar, porque hay un cuerpo físico, hay varios niveles de cuerpos. Uno es el más externo, que se llama ahorita les digo Anavaja Kosha. Luego viene uno que se llama Manavaja Kosha, Mana. Luego Buddhi Kosha, que sería la inteligencia. Es decir, hay cuerpos burdos, cuerpos energéticos, cuerpos mentales, cuerpos intelectuales. Ahora después los nombres vienen. Ahorita se los paso. Entonces, nosotros estamos solamente viendo el cuerpo físico, ¿sí? No estamos viendo los otros cuerpos, y esto tiene una razón de ser. Había un físico en el siglo XIX, 18, 19, no recuerdo, que hacía actos de magia con lo que estaba descubriendo de la electricidad. Entonces de repente, ¿no? Se conectaba, ¿no? Él fungía como un transmisor de electricidad, ¿no? Y prendía una vela con el dedo, ¿no? Pues era maravilloso, para aquel tiempo era impresionante, ¿no? Y
lo que ocurría es que las personas que presenciaban no alcanzaban a ver lo que ocurría. ¿Por qué? Porque no conocían, porque no había medios para verlo, ¿sí? A pesar de que es toda una realidad que existe. ¿Se recuerdan cuando nosotros en la primaria o secundaria nos pedían pedacitos de fierro muy chiquitos, ¿no? Y los poníamos en una hoja y un imán abajo, y automáticamente se dibujaba un espectro que allí está, pero que no es visible? ¿Estamos? Si nosotros toda la red de cables eléctricos que hay en este edificio, ¿no?, la imaginamos llena de energía con todas las luces prendidas, ¿sí?, y en nuestra mente retiramos todo el cableado y solo dejamos la energía, hay un campo eléctrico que está cruzando por todos lados, que existe aunque no se ve, ¿no? Entonces, si un cable tiene electricidad o no, pues solamente tocando o midiendo con algún aparato para saber si tiene o no, no se ve, aunque está allí y existe, ¿sí? Entonces el cuerpo tiene diferentes niveles de análisis. Uno es el físico, otro es el energético, otro es el mental, el intelectual y la conciencia, que sería el último, que es además el origen de los demás. Entonces esto justamente es una descripción de cómo interactúan esos diferentes cuerpos para que podamos percibir la realidad. Y tiene toda una explicación muy interesante, que es lo que vamos a elaborar. Ahora sí, ¿iba a preguntar algo? Voy a hacerlo. Perdón, ¿eh? Sí. En el caso de la actualidad que ya hay pues, partes de corazón, como tú dices, no es como si fuera el hardware, como si fuera solamente la parte física, claro, pero queda el software de la persona, de la conciencia que ahorita ese cuerpo completo. Sí. Sí, por supuesto, claro, como un trasplante de corazón, ¿no? Bueno, que cambia el ser, ¿no? En realidad la máquina bioenergética, ¿no?, y su manifestación física, el hardware, en la parte dura, ¿no?, se conectan y funcionan, ¿sí? Si es que es físicamente compatible. Y ya los científicos se quedan ahí y dicen, ya ve, la vida no es más que mecánica. ¿Sí me explico? Si funcionan las piezas de la máquina, ya todo está bien. Y si no, y no sirven para mucho, pues las quitamos para que no sigan perturbando lo demás. Pero en las ciencias milenarias se explica que no, que el cuerpo físico es solo una manifestación externa, que hay toda una serie de categorías, y mientras más sutiles son, más extensas son. De hecho, 10 veces más extensa que las capas anteriores, ¿sí? Mientras más sutil es, más se abre. O sea, esto sería de lo más burdo, que es lo más, la capita, la telita de encima de la realidad, a lo más fino, ¿no?, que se expandiría hasta el mundo de la conciencia, que sería infinito. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? ¿No? Bueno. Una vez estaba Carl Jung con una india Hopi, estaba dándole vueltas en la cabeza cosas, ¿no? Es un buen teórico, ¿no?, de la psicología, y además muy respetuoso con los saberes ancestrales de las culturas, porque él decía que contenían conocimientos que por medio de la racionalidad occidental no se podían llegar, ¿no? Entonces era muy respetuoso, pero él estaba ahí, ¿no? Y de repente esta persona de la tribu Hopi se acercó y le dijo, doctor, ¿se encuentra bien? Dice, sí, dice, es que traigo muchas ideas en la cabeza. Dice, ¿cómo, doctor? Sí, dice, tengo muchos pensamientos en la cabeza. Dice, dice, doctor, un hombre sano solo piensa con el corazón, ¿no? Entonces, aún en una manera muy sencilla, nos están transmitiendo varios de estos principios, ¿sí? ¿Qué es el corazón? Es la conciencia. De hecho, aquí faltan unos elementos. Son 4 acá y 4 acá. Esos ya no los vamos a dar ahorita. Son descritos en el Yoga Sutras de Patanjali. Son las 4 funciones de la conciencia emocional y de la conciencia intelectual, y cómo yoga es el elemento para unir ambas, ¿sí? Y dar una visión clara del mundo. Que al fin y al cabo son las 2 funciones cerebrales, se sabe, ¿no? Una es más emocional y la otra es más racional. Entonces yoga une ambas, yoga es unión, ¿no? Yoga une ambas y te da una visión clara del mundo, ¿sí? Te revela un mundo claro, lúcido, ¿no? Ni cargado demasiado de emocionalidad, ni frío y completamente racional, ¿no?
sino un mundo orgánico donde la realidad se ve con claridad. Bueno. La conciencia, entonces ya quedamos claro, es un elemento no material. Fíjense, un detalle. El físico Erwin Schrödinger escribió un libro que se llama ¿Qué es la vida? Así se llama. Y él dijo, bueno, después de analizar toda la materia y toda la realidad material y subatómica y todo, concluí que la materia es entrópica, es caótica. La materia tiende al caos en el universo. Dice, pero en los cuerpos vivos la materia tiende al orden. Y de hecho, toda la biología está luchando por mantener el orden continuamente. Cuando el desorden llega, viene la muerte, que es la entropía absoluta, el desorden, el caos otra vez. Cuando eso ocurre, le viene la muerte. Pero entonces, lo que es la salud en un ser humano, ¿no?, es la capacidad por mantenerse antientrópico, es decir, ordenado. No permitir que el desorden entre al cuerpo, ni físico ni psíquico, que mantenga el cuerpo ordenado. Cuando el desorden gobierna, viene la muerte. Entonces he observado que la materia es caótica y que la vida es ordenada. Por lo tanto, he concluido que la vida no puede ser producto de la suma de la materia, ¿sí? Porque ninguna cantidad de materia junta produce orden, y la vida es orden. ¿Qué es la vida? Dice que es un principio ordenador de la naturaleza. Yo no sé científicamente cómo denominarlo, pero si me preguntan, dijo Erwin Schrödinger en el epílogo de su libro ¿Qué es la vida?, yo diría que el concepto más claro para explicarlo es el concepto Atman de los Upanishads. Así lo dijo, ¿no? Quizás el físico más encumbrado entre los físicos cuánticos del siglo XX, ¿no? Premio Nobel de Física ese. ¿Cómo se llama? Erwin Schrödinger. S-C-H-O con diéresis E-D-I-N-G-E-R. Schrödinger. El del gato. Sí, exactamente. Si el gato está vivo, está muerto. Acá. Sí, exacto. Sí, son esas paradojas de la realidad que nos revela la física cuántica, que son explicables a través de la ciencia de la conciencia. Bueno, entonces él dice, por eso les dije, dentro de las definiciones de lo que es Atman, es conciencia, pero también es principio ordenador, ¿sí? Todo lo demás se ordena por la fuerza de la conciencia. Sin la conciencia, el universo simplemente es un caos, ¿no? Le llaman en sánscrito el Mahatattva, todo el tejido cósmico universal. Pero cuando adquiere caos, cuando adquiere orden, es por la impregnación de la conciencia. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Bueno, y así se explica en el Vedanta cómo está la conciencia. La conciencia está cubierta por un elemento. Ese elemento se llama Ahankara. Es muy complejo, muy complejo. El Ahankara se traduce como falsa identidad. ¿Por qué falsa identidad? Porque les dije que Atman es la identidad verdadera, ¿cierto? Es la identidad original, nuestro verdadero ser, el yo. Pero Ahankara es la falsa identidad. Es la identidad temporal, la identidad que adquirimos en este mundo. ¿Podría ser como tu ascendente? Bueno, eso es más, es que eso es muy detallado. Hay una parte en los Vedas que se llama Yotish Veda. Yotish también significa luz. Y la luz es el punto de referencia cósmico del tiempo. Los Vedas lo dijeron hace 5000 años y por eso le dieron el premio Nobel de Einstein en el siglo XX. Porque la luz es el tiempo, es el punto de referencia del tiempo universal. Esa ciencia se llama Yotish. Entonces cada persona cuando nace, ¿no?, viene influenciada por una determinada psicología. Todos estos elementos lo están afectando diferente. Obvio, una constelación, un sistema, una constelación, una constitución psicofísica. Esta constitución psicofísica principalmente se gesta en la identidad, ¿sí? La identidad. Y en Yotish
La identidad es influenciada primordialmente, pero no solo por eso, por el ascendente, pero no es solo eso. O sea, hay una serie de elementos que tejen la identidad, y uno muy importante es el ascendente, pero no es el único. ¿Ok? Entonces, en ese tejido cósmico, ¿sí?, una parte de ese tejido teje mi propia realidad psicológica, y eso me da una identidad. ¿Saben? Un elemento fundamental de la identidad, fundamental, es la sexualidad. La sexualidad es un elemento fundamental de la identidad. Purusha Prakriti. ¿Sí? Desde nuestra identidad, la identidad se construye en gran medida influenciada por nuestra identidad sexual. A partir de ahí se teje nuestra percepción de la realidad, nuestra concepción de la vida, todo se teje a partir de ahí. Así como hace rato decíamos, sí, la meta de la vida es liberarse del karma familiar, pero no cortando. Eso es burdo, es bruto, es primitivo, ¿sí me explico? Cortar nada más, ya soy individual, ya me voy, ya me liberé. Lo mismo, este tema de la identidad de género, sin considerar los aspectos profundos de la conciencia, es algo completamente cavernícola, ¿sí? Porque no se está considerando profundamente todo el contexto. La identidad sexual y la educación sexual es fundamental en la construcción de la identidad del individuo. Y la identidad del individuo es muy trascendental en su percepción del mundo. De acuerdo a los Vedas, nosotros, como ya lo veremos ahorita, tenemos sentidos que nos dan una percepción de la realidad. Esos sentidos desembocan en la mente, ¿sí? La mente es interpretada por la inteligencia. Pero ya dijimos que diferentes formas de entender el mundo interpretan el mundo diferente, ¿cierto? Los cientificistas, los religiosos, los ateos, no sé, diferentes formas de interpretar el mundo, por lo tanto, también perciben el mundo distinto. ¿Estamos de acuerdo en esta parte? Un ejemplo: yo voy caminando, me encuentro un vagabundo que me pide 5 pesos. ¿Se los doy? No se los doy. Bueno, depende, ¿no? Depende todo un cuerpo de consideraciones. Puede ser que se los dé porque crea que de esa manera yo también me voy a beneficiar. Puede que se los dé porque realmente sienta una pena por esa persona. Puede que no se los dé porque considero que es una persona en una edad para trabajar y en una condición para no estar pidiendo dinero. Puede que no se los dé porque crea que a lo mejor sí lo podría yo ayudar, pero a lo mejor lo que va a hacer es irse a intoxicar, ¿no? Entonces tengo un montón de consideraciones en un acto tan simple como si le doy o no le doy. ¿Sí me explico? Y todas esas consideraciones se construyen en mi interior. Un mismo acto que percibo a través de los sentidos, igual, es un señor sentado pidiendo dinero, un mismo evento, lo voy a interpretar distinto a través de mi cuerpo de razonamiento, que está aquí. Lo voy a interpretar distinto, es el mismo acto, pero lo voy a ver diferente. Y además, ese cuerpo de razonamiento va a venir sustentado por mi identidad. Imagínense qué importante y trascendental es la identidad, pues a partir de ella construimos un cuerpo de razonamiento, y a partir del cuerpo de razonamiento percibimos la realidad, la entendemos y nos proyectamos en ella. Así que la identidad es muy importante. Muy importante. No es algo que deba ser tomado superficialmente ni a la ligera, es algo que hay que estudiar profundo. Y la identidad en sánscrito, la identidad temporal, se llama Ahankara, y es un elemento muy poderoso y también muy cambiante, ¿sí? Porque recuerden que en los Vedas se dice que dado que la conciencia es eterna y los cuerpos físicos cambian, ¿qué pasa con el cuerpo físico? ¿Qué pasa con la conciencia cuando el cuerpo físico ya no funciona? Se traslada a otro lugar de acuerdo a su estado de conciencia y adquiere otro cuerpo físico, y por lo tanto la identidad también cambia. Y a partir de la identidad construye un cuerpo de razonamiento, y desde ese cuerpo de razonamiento percibe la realidad. Por ejemplo, algo muy sencillo: una foto, un niño blanco, rubio, y otro niño negro, ¿no? Como el ébano, y están juntitos, desnuditos, viendo hacia el sol,
¿no? Y abajo un letrero que dice, ¿no? La diferencia la aprenden en el camino. ¿Sí me explico? Haciendo referencia a que cuando son chiquitos, no hacen diferencia, sino que a través de una construcción de identidad, ¿sí?, social, van percibiendo al otro, ¿no? Hay una canción, no sé de quién es, que dice: ahí viene el diablo blanco, ¿no? ¿De quién es? Viene el diablo blanco y no sé qué, de Violeta Parra, ¿no? Ahí el diablo es el blanco, ¿no? Porque bueno, las culturas indígenas, las culturas africanas fueron invadidas por los blancos, ¿no? Entonces el diablo es el blanco, ¿no? Pero para un norteamericano, no sé, de Nueva York, las pandillas de negros son un peligro, entonces el diablo es negro, ¿sí me explico? Hay un video buenísimo, se los recomiendo, es muy gracioso, búsquenlo. Es de Mohamed Ali, cuando recién gana la medalla de oro en las Olimpiadas, en la entrevista. Y es muy gracioso, el tipo tiene una inteligencia así, ¿no? O sea, no solamente era bueno para el box, no era muy listo. Dices que todo lo bueno es blanco y todo lo negro es malo, ¿no? Y empieza a explicar Blancanieves, la Casa Blanca, ¿no? Y empieza a hablar palabras en inglés asociadas a cosas malas, ¿no? Un gato negro es de mala suerte, ¿no? Y entonces empieza a hacer alusión de cómo toda la cultura es construida en relación a la discriminación racial hacia los negros, ¿no? Entonces, la identidad. La identidad es la que nos va a dar nuestro cuerpo racional y ese cuerpo racional es la que nos va a dar una percepción de la realidad. Es decir, los sentidos traen información, la mente recibe esa información y se la pasa a la inteligencia, y la inteligencia la administra, la pone en su lugar, dice: es así, de acuerdo a su cuerpo racional. Pero la inteligencia no nació solita, sino que fue conducida desde el principio por la identidad. La identidad condicionó el cuerpo intelectual racional, y el cuerpo intelectual interpreta la realidad en base a la información que los sentidos y la mente le dan. ¿Estamos? ¿Sí? Y a partir de ahí nos movemos en este mundo. A partir de ahí funcionamos. Vamos a desglosar un poco más esto, ¿sí? ¿Sí? Sí. La identidad sería uno de los cuerpos que mencionaste. Claro, por supuesto. Es uno de los elementos, sí, que constituyen toda una dimensión, todo un cuerpo. Y que son, si no los trabajamos, entonces la conciencia no se puede filtrar, porque está una identidad que no permea la conciencia. Sí, sí. La conciencia no se puede expresar, ¿sí? Si todos estos elementos no están ordenados, no tienen un lugar. La conciencia no se puede expresar. La conciencia está cubierta. La identidad de hecho recubre la conciencia. Y la identidad es muy importante en el tema anterior. ¿Qué dijimos del tema anterior? ¿Qué teníamos que encontrar según el tema anterior? Nuestro propósito, tenemos que nuestra constitución psicofísica, nuestra naturaleza de trabajo, nuestra función en la familia y nuestra función en la sociedad. ¿Qué es todo eso al fin y al cabo? ¿Una qué? Conciencia. No, sí, pero ¿qué es una qué? Acción. No, eso es en lo que desemboca. ¿En qué se fundamenta? Esa es la conciencia, el ser. ¿En qué se fundamenta? Nuestro sentir, en los términos que estamos hablando. Si no, me regreso. En la identidad. ¿Cómo? La identidad. En la identidad, así es, en la identidad. Esa es una construcción sana de la identidad, ¿sí? Construcción sana de la identidad. Hay una construcción insana de la identidad y una construcción sana de la identidad. Todo el mundo vamos a construir una identidad, todo el mundo vamos a tener una identificación, ¿sí? Pero la construcción sana de la identidad es la que estábamos explicando desde la vez pasada. Saber quién eres, dónde estás, a dónde perteneces, tu función allí y tu función afuera. Todos esos elementos son fundamentados en la identidad y es la
concepción sana de la identidad. Ya conozco mi constitución psicobiológica, mi naturaleza de trabajo y por lo tanto cómo puedo sublimar mi manera de ser y mi propia identidad la puedo poner al servicio y de esa manera puedo al mismo tiempo ayudar a resolver mi sistema familiar y desde ahí proyectar y ayudar a la sociedad humana. ¿Sí? Y si la identidad, fíjense, si la identidad es lo que se pone al servicio de todos y se supone que al final nos liberamos y la conciencia queda sola, queda independiente, se libera de todos esos procesos, ¿de qué se libera al final? Del karma. Del karma, sí, pero en esencia, otra vez. ¿De qué? ¿De qué se libera la conciencia? De la identidad. De la identidad. Así es. Ya es libre. Así es, así es. La identidad no la podemos cortar como decíamos los individualistas. Ay, ya no soy hombre ni mujer, ¿no? No puedes hacer eso. Tienes todo un contexto biológico, psicológico, emocional que es construido desde la identidad, ¿no? La percepción racional del mundo y la percepción sensual del mundo. Todo eso constituye una manera de ser. Cuando tú identificas claramente cuál es tu función en el todo, ¿sí? Estás haciendo un buen uso de tu identidad, ¿sí? Soy un hijo y como hijo mi función es tal, ¿sí? Ya, hasta ahí es un buen uso de mi identidad. Soy un miembro de la sociedad y mi labor, mi trabajo, mi vocación es tal. Esa es mi identidad de servicio y por lo tanto estoy sirviendo y a través de ese servicio yo también estoy haciendo un buen uso de mi identidad, ¿sí? Tengo una constitución psicobiológica que se manifiesta de la mejor manera cuando trabaja de tal manera, por lo tanto soy tal cosa, esa es mi identidad. A partir de ahí sirvo a mi sistema, sirvo a mi sociedad y la identidad se vuelve una herramienta de servicio. ¿Cuándo la identidad se vuelve una herramienta de servicio? ¿Sí? Al pasar del tiempo, la conciencia se va liberando de la identidad. La identidad misma libera la conciencia. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Quién no entendió? Levante la mano. ¿Quién no ha entendido? Con confianza. ¿Quién tiene dudas? De lo que se libera es de la falsa identidad. Así es, se libera de la falsa identidad. Yo no me puedo liberar artificialmente de la identidad. Ya no soy hijo de mi papá ni de mi mamá. Si por karma nací aquí y tengo esa identidad, entonces los Vedas dicen, sí, te tienes que liberar de esa falsa identidad porque en realidad eres Brahman, eres conciencia. Pero ¿cómo te vas a liberar? Estás imbuido ahí, tienes que cumplir deberes ahí, no te puedes correr y cortar artificialmente. La única manera es poner la identidad al servicio del sistema familiar, de la sociedad, y cuando esa identidad se pone al servicio, se va sanando. Y la conciencia empieza a emerger de ahí naturalmente. La conciencia emerge y la identidad real, que está cubierta por la falsa identidad, cuando la falsa identidad es correctamente utilizada, libera la conciencia. ¿Sí? ¿Está claro? Por ejemplo, una persona que nace en una situación social difícil, vamos a poner alguna colonia donde haya cosas. Entonces, si esa persona identifica cuál es su objetivo como trabajo, con su familia, aunque lo hayan maltratado, aunque lo hayan... Entonces, identifica qué es lo que tiene que hacer. Él que ya se dio cuenta que quiere ser algo diferente, tiene que hacer la función en su familia, con familia. Entonces también identifica que a lo mejor tiene, voy a decir algo muy burdo, pero a lo mejor trabaja y pone un comedor para la gente que es igual que él, por decir algo. Entonces ya está haciendo un trabajo también en la comunidad. En ese momento no es como hacer los ejercicios estos de sanación puntual donde dice, destruyo todos mis, ¿cómo la escuché? Destruyo todos mis programas genéticos, los destruyo y quiero que se sustituyan, porque es como una manera así, como tú dices, de cortar, sino más bien está haciendo un trabajo kármico para poder resolver y liberar esa identidad donde nació
en el momento en que él haga el trabajo, se libera. Perfectamente explicado. Ahora se entiende por qué mi aversión hacia eso de me libero ya, confirmación, estoy limpio. Ya, ¿no? Además también es poco cierto, ¿no? Así es. O sea, es una manera falsa de ir quitándote esas tristezas, frustraciones y demás que todo el mundo traemos, ¿no? Así es. Y son como caminos rápidos y falsos, ¿no? De lograr. Muy bien. Y de hecho tiene una razón de esos caminos falsos. Una razón que es larga de explicar, histórica, que surge en el siglo XIX, que se llama New Age. Y el New Age es una programación social. Y una vez lo decimos tal cual. El New Age es una programación social, ¿no? Durante algún tiempo, bien saben, la iglesia mantuvo los secretos de la conciencia, ¿sí? Dijo, no, esto no deben saberlo, eso es del diablo. Todo lo que tenga que ver con tierra, agua, fuego, viento y sonido, y todo lo que tenga que ver con los elementos y las estrellas y la conciencia, todo eso es del diablo. No lo pueden ver, lo unificó. Después, al interior de en ese tiempo, surgieron sociedades secretas, ¿sí? Eso estoy hablando de Europa, ¿no? En otros lados del mundo la historia fue diferente. Surgieron sociedades secretas que mantenían estos conocimientos y los mantenían un tanto escondidos para que no los quemaran en la hoguera. Muchos de esos son Giordano Bruno, René Descartes, Isaac Newton, los grandes pensadores, y sacaron a la luz ciertos conocimientos. Después, esas mismas sociedades secretas ahora, una vez fueron víctimas, y después se convirtieron también algunos en verdugos porque volvieron a esconder el conocimiento, ¿sí? Y nacieron sobre todo la revolución industrial y muchas de estas formas científicas de ver el mundo, y otra vez ocultando la ciencia de la conciencia. La tercera fue cuando en el siglo XIX surge el New Age y en el siglo XX se proyecta con todo, ¿no? Todo fácil. New Age es todo fácil. No, libérate, no es tan fácil, hay toda una realidad ahí, estás inmerso en ella. Y tienes que comprenderla, conocerla, y tienes que, por medio del conocimiento de esa realidad y de tu propio karma, exacto, o sea, estoy aquí, ¿por qué estoy aquí? ¿No? ¿Cuáles son los elementos con los que cuento? ¿Cómo se construyó mi identidad? Y a partir de ahí, ¿cómo percibo el mundo? ¿Qué labor tengo que hacer para liberarme de ella? ¿No? Y todo eso es ciencia. Y a través de eso se transforma el mundo. Uno se transforma a sí mismo, uno transforma su sistema y uno transforma al mundo también. Una cosa que nunca hay que dejar de lado, siempre es muy importante evitar, es darnos cuenta de que a pesar de haber nacido en la familia más X, más lo que sea, que hayan metidos en una colonia horrible que ni pavimento tiene, por allá metido, siempre hay elementos de donde sacar, vamos a decir, virtudes, ¿no? Yo conozco una persona, ¿no?, que lo considero muy virtuosa en su desempeño, y no tenía nada, pero cuando uno rasga ella, tenía una abuela, ¿no?, que era un modelo de persona en su forma de ser, y uno ve como al fin y al cabo, uno tiene elementos de donde partir. En otras palabras, no tenemos pretexto. No hay justificación, que es una cuestión también muy cultural de nosotros. No, pues es que pues también estás viendo cómo, ¿no? ¿Cómo estoy aquí? No hay. Lo que estás destinado a hacer, lo puedes hacer. Lo que estás destinado a hacer, lo puedes hacer, ¿no? Y alrededor tuyo están todos los elementos para hacerlo. Solo tienes que entender cómo funcionan las cosas y el papel que tú tienes, ¿no?, de acuerdo a tu constitución, naturaleza de trabajo, posición en tu sistema familiar y tu proyección hacia la comunidad humana. Si eso lo desglosas y lo identificas, automáticamente tu identidad va a tener una función sublime. Eso que ahorita estamos hablando de cómo la identidad, que es temporal, es condicionada, es material, no es real, porque es que somos Brahman, ¿no? Aham Brahmasmi, somos conciencia, no somos esto, pero aquí estamos. No podemos cortar, tenemos que ocupar. Eso de convertir el metal en oro, eso se llama, era lo que le llamaban alquimia. Todo a través de lenguajes figurados, ¿sí? Todo a través de lenguajes figurados, haciendo referencia
a estos procesos. ¿Ok? Entonces, después vamos a ver, no creo que hoy de tiempo, pero en la próxima clase, lo que es el círculo virtuoso y el círculo vicioso. Cómo esto que aquí está, que se llama deliberación-evaluación, ¿sí?, se da, y cómo eso produce efectos en mi realidad. Eso lo vamos a ver la próxima vez. Es para explicar karma de una manera más elaborada, ¿sí? Es que no sé si de tiempo, ya no sé ni qué horas son. Lo que pasa es que no he explicado ni esto. Ese es el problema. Voy a intentar explicar esto. Por lo menos vamos a... Es que se acabó a las 2, ¿no? Pero igual no empezamos a las 10. Entonces, por lo menos otra media hora, 40 minutos. Esto vamos a explicarlo. Bueno, los chinos ocupan los 5 elementos en la medicina, ¿no? Tienen la teoría de 5 elementos, que es una estrella de 5 picos, donde se explica la interacción de los mismos en la constitución del organismo, ¿no? Y cómo, si uno se enferma de tal cosa, puede recurrir al cierto elemento para entender su interacción con los demás y ver de qué otras cosas se puede enfermar, ¿no? Entonces es todo un sistema muy, muy interesante. Bueno, ¿de qué otra forma se puede curar? No enfermar. Las dos, porque si el sistema tiene una dolencia de tal tipo en un elemento, ¿no?, eso va a generar automáticamente en los elementos inmediatos efectos y desequilibrios. Si yo veo que ya 2 elementos están desequilibrados, entonces ya es grave, ¿no? Si son 3 es muy grave, si son 4 ya no hay para atrás, ya solo falta que el quinto se perjudique y viene la muerte. Es decir, el sistema organizado, ¿no?, el sistema funcional ya dejó de funcionar y viene el caos, ¿sí? El orden se pierde y viene el caos. ¿Esa estrella ustedes la han visto en algún otro lado? Sí. ¿Dónde? La tradición wicca. Bueno, ¿en qué otro lado? ¿Dónde? A 5 picos no, la de 6. La de 5 picos. La de David. Ah, ok. ¿Qué otro lado la han visto? El esoterismo, ¿dónde? El carnero del satanismo, ¿no? También está dibujado. Ajá, sí. El judaísmo es de 6, ¿verdad? Es de 6, sí. ¿Sí han visto el tetragramatón, no? Sí. Bueno, el tetragramatón le ha dado cualquier interpretación. Algunos ignorantes lo toman como elemento de satanismo y de magia. No, lo que pasa es que el tetragramatón fue la ciencia de los 5 elementos de Oriente que pasó a Europa y que no se podía hablar en público, y entonces lo llevaron al interior de las sociedades secretas y empezaron a estudiar cómo funcionaba el cuerpo, cómo funcionaba la realidad. Esto fue en la Edad Media. Y gran parte de la proyección del renacimiento en Europa, o sea, cuando Europa se vuelve muy importante en el mundo con sus descubrimientos y todo, fue gracias a las ciencias místicas de finales de la Edad Media. Entre ellas la cábala, sin la cual no hubiera habido matemática, ni tampoco hubiera habido... Todos los matemáticos importantes sean cábala o hermetismo, ¿no? Y también estas ciencias místicas de los elementos. Entonces no había nada satánico, era simplemente que se guardaba para que en aquel tiempo la Inquisición pues no asesinara a aquellos que guardaban esos conocimientos, que son al fin y al cabo conocimientos de la liberación, ¿no? ¿Por qué la liberación es tan importante? ¿Y en qué consiste? ¿Por qué es tan paradigmática la liberación? ¿Ustedes se acuerdan del Antiguo Testamento cuando Moisés libera a los judíos, ¿no?, de Egipto? ¿Se acuerdan? Porque al fin y al cabo la liberación de la esclavitud es un símbolo místico. ¿Cuál es la liberación de la esclavitud? Pues cuando la persona adquiere conciencia. Cuando adquiere conciencia se libera del condicionamiento y por lo tanto deja de ser un esclavo, despierta, ¿sí? Entonces por eso la liberación de la esclavitud siempre ha sido una forma muy plástica, ¿no?, de transmitir el proceso de la conciencia. De ahí vinieron las revoluciones de los siglos XVII y XVIII, la Revolución Francesa, las revoluciones liberales vinieron de ahí, de la influencia que tuvo el misticismo sobre Europa en tiempos anteriores. Muy interesante estudiarlo así. Estos 5 elementos también están entre los mayas, por ejemplo, ¿no? O entre la toltecayo, ¿no? Los toltecas tenían una era de tierra, otra de agua, otra de fuego, otra de viento, ¿cierto? Y una que se llamaba de movimiento, así lo bautizaron acá, ¿no?, que es el olín, ¿no?, del movimiento, que en el Museo de Antropología dice del terremoto, le ponen color, es el movimiento, porque es al fin y al cabo lo que pone a moverse a los 4 elementos otros.
sea, espacio, viento, fuego, agua y tierra. Son 5 elementos, ¿sí? Aquí están, tierra, agua, fuego, viento. Yo le puse ET porque yo le pongo algo en los Vedas muy específico. Espacio-tiempo. ¿Por qué le pongo espacio-tiempo? Espacio-tiempo es un término acuñado por Einstein en el siglo XX. Obviamente, en el siglo XVIII y XIX, los estudiosos de los Vedas no le iban a poner espacio-tiempo porque el término no existía. Entonces le pusieron éter o espacio. Pero resulta que no, el término más cercano es espacio-tiempo. Porque en los Vedas se dice que este elemento, que en sánscrito es Akash, es un tejido temporal donde se puede ver pasado, presente y futuro. ¿Sí? Los yogis que pueden acceder a esta realidad se les conoce como Trikala Dhyana. ¿Qué significa Trikala Dhyana? Tri, 3. Kala, tiempo. Dhyana, entiende, conoce todo lo que ocurre antes, ahora y después. Eso es un Trikala Dhyana, un yogi que puede ver, que puede entrar en esos registros akásicos, en esa información que se encuentra en el Akash y puede obtenerlos de ahí. Todo empieza a tomar sentido, ¿no? Va a decir, vamos a leer tus registros akásicos, ¿no? Entonces eres un Trikala Dhyana, ¿no? Eres un yogi que ve el presente, el pasado y el futuro. ¿Sí me explico? Hay mucho de comercial, mucho de diluido en todo esto, ¿cierto? Entonces, un Trikala Dhyana es un yogi muy evolucionado y puede ver los 3 tiempos. ¿Y qué significa? Bueno, ustedes pueden ver una serie que se llama Más allá del cosmos, de Brian Greene. Es una locura esa serie, porque ahí te explican cómo funciona el átomo, cómo funciona todo de acuerdo a las ciencias más modernas. Ya no del siglo XX, que fueron las que todavía alcanzamos nosotros a escuchar que el átomo de Rutherford, no, cómo funciona la teoría de cuerdas y las multidimensiones y cómo funciona la teoría cuántica, y todo eso lo explica ahí muy bien, con puros físicos, muy estrictos. Es muy importante ir a fuentes fidedignas, ¿no? Ahora ya todo el mundo habla de física cuántica, pero pues tampoco es que son físicos cuánticos, ¿no? Entonces es importante ir a buenas fuentes. Eso es muy bueno porque él es un buen compilador de la ciencia. Brian Greene, Más allá del tiempo, y tiene otro que se llama El universo elegante. Son 2 series, cada una de 4 capítulos, donde explica cómo funciona todo. Eso se de acuerdo a la física más moderna. Se adquieren, se bajan. Ahí en YouTube están, sí, gratuitos. Sí, Más allá del cosmos y El universo elegante. Cada una tiene 4 capítulos de 1 hora, muy interesantes. Ahí explica cómo es el tejido espaciotemporal. Y entonces, con unas gráficas, ¿no? Y con, ¿cómo le llaman? A los diseños estos. ¿Cómo le llaman? Animaciones, con unas animaciones así muy elaboradas. ¿No? Entonces dice, en este momento están coexistiendo en una dimensión, dice Brian Greene, la sinfonía de Beethoven cuando la compuso en el siglo XVIII, ¿no? Están interactuando con lo que vendrá en el futuro y con lo que pasó en el Big Bang. Coexisten en un mismo tejido espaciotemporal. Así lo explica Brian Greene, de acuerdo a la teoría de Einstein. Bueno, resulta que esa es la explicación que los Vedas dan de Akash. Pues cuando le llaman éter, éter, ¿qué éter? No dice nada, ¿sí me explico? En cambio, espacio-tiempo sí está haciendo alusión al concepto del tejido del tiempo-espacio que coexiste, ¿no? De ahí deducen que es posible viajar en el tiempo. Es a lo que iba. De acuerdo a la teoría de Einstein y de acuerdo a los Vedas también. Ahora sí. Este concepto, no sé, pudiera coincidir con esta parte de que finalmente en este instante coexisten los 3. Sí, así es. Y solamente, esto ya está muy loco, pero de acuerdo a los Vedas, pues solamente el yoga puede transformar ese tejido, ¿no? Pues si toda la realidad se basa en la conciencia, la alteración, el cambio o la transformación de la conciencia transforma todas las realidades espaciotemporales. Transforma el pasado, quema el karma, transforma el presente y te proyecta un nuevo futuro, ¿no? Si no, quedamos atrapados en ese tejido espaciotemporal, condicionados por los elementos. ¿Se entiende? Sí. Ahora, perdón por el ejemplo, pero cuando, o qué desierto hay en esta parte, cuando
tienes que, o sea, tiene uno un karma, pero hay algo a lo que le podemos llamar destino. Y si el destino te orienta hacia ciertas cosas y tú insistes a lo mejor igual por tu identidad creada en otra cosa y entonces se repite y fallas por alguna razón. Y entonces es no, otra vez o instintivamente caes exactamente en un ciclo igual y tienes otro error. Hablemos de matrimonios. Se casan una vez, sí, tienen esa falla, se vuelven a casar y no ha aprendido a lo mejor esa lección. La pregunta es como, el mismo destino, la misma vida, te puede dejar, es la pregunta, sí, que te puede dejar en ese círculo vicioso y dejarte estancado repitiéndote esquemas, a lo mejor con otras personas, pero es el mismo. La pregunta es, ¿existe esta parte? O sea, sí existe el karma, pero ¿hay algo o es tu misma conciencia la que te dice o la que te hace fallar y la que te dice es que tienes que cambiar? O eso... Híjole, lo que pasa es que para entender eso tendríamos que explicar que existen 5 tipos de karma para empezar, ¿no? Entonces hay karmas en forma de semilla. Por eso es que en las ceremonias de fuego se representa el karma en la forma de granos. Porque ¿qué haces con los granos? Los siembras y que germinan y crecen. Eso es el karma. Tú puedes sembrar cosas y vas a cosechar lo que siembres, ¿no? Dicen metafóricamente en la Biblia. Hay otra karma en la forma de brotes, así se le llama. Hay otro karma que ya está desarrollado, pero todavía no está fructificado. Hay otro karma exactamente fortalecido y el karma fructificado. Los 4 anteriores son negociables. Mientras más grande esté el árbol, más difícil talarlo, ¿no? Pero el quinto es algo que es un fruto, es decir, ya se dio, ya no lo puedes reparar porque ya existe. Ese sería algo que es semejante al término destino. Lo que pasa es que el destino en Occidente, fíjate desde dónde viene, conocen la historia de Edipo, ¿no? Que él huye porque le dicen que va a matar a su padre y que se va a casar con su madre, entonces huye y en el momento menos esperado se encuentra en el camino con un anciano con el cual discute, lo mata, después llega a un lugar y se casa con la mujer de este señor y resulta que ese señor era su papá y esa mujer era su mamá. Entonces lo que trata de explicar Edipo es el destino, es decir, que hay cosas que irremediablemente vas a vivir porque están ya escritas. Sí, los Vedas dicen lo mismo. Eso se llama karma fructificado, no se va a poder reparar, ¿no? Se va a tener que vivir, pero hay otros karmas que sí se van a poder erradicar y entonces se tienen que modificar. ¿De qué manera se van a modificar? Pues por eso estamos entregando la ciencia de karma yoga, ¿no? O sea, no es karma nomás así, a sufrir, sino karma yoga, la ciencia de comprender el karma. ¿Cómo se manifiesta el karma en una persona? A través de su cuerpo, a través de su medio familiar, a través de su sociedad, a través de su entorno y de circunstancias. En otras palabras, ¿cómo se trabaja y resuelve el karma? A través de la constitución psicobiológica, la naturaleza de trabajo, el servicio a la familia, a la sociedad. Bueno, y también a los sabios y lo que dijimos hace rato. Así se resuelve el karma, ¿no? Habrá cosas que no se vayan a poder negociar, que irremediablemente vayan a venir, pero la persona, fíjense, Bhagavad Gita capítulo 2 y 3, la persona sobria que por medio del yoga ha alcanzado la conciencia, no se perturba ni por la felicidad ni por la aflicción. Es decir, ese mismo destino irrefrenable, que es el quinto tipo de karma, tampoco lo va a perjudicar, tampoco lo va a perturbar, ¿sí? Inclusive lo puede ver como una manera en la que se va a liberar de alguna deuda brutal que tenía, ¿sí? Entonces el sabio, ejemplo, Sócrates, cuando lo van a matar ya es irremediable, ya una de esas, o renuncia a ser el filósofo, ¿no? Sócrates, así se los dice. Yo sé que yo vengo aquí, no vengo aquí a argumentarles para que me perdonen, les dice, ¿no? Yo vengo aquí a explicarles lo que he hecho porque me da pena el estado en el que ustedes se encuentran, dice.
en estado de ignorancia, porque los amo, les dice, atenienses, y me da pena la ignorancia en la que se encuentran, pero yo sé que me van de todos modos a ejecutar, porque la única razón en la que me podrían perdonar sería que yo, dice, dejara de hacer filosofía, y no lo voy a hacer. Si cuando era joven me mandaron a la batalla del Peloponeso, dice, y yo me mantuve en mi lugar porque un general me dijo, mantente en tu lugar. Ahora otro general más grande me está diciendo que me mantenga en mi posición, que es la verdad. Dice, por sus argumentos yo no me voy a desobedecer a ese gran general. Y después de pasar todo lo que ya había. Así es. Entonces, dice, les voy a explicar, y dice, ¿por qué? Y empieza a desmenuzar el por qué él hace filosofía. Entonces, cuando ya lo van a ejecutar, ¿no? Empiezan a llorar todos sus discípulos, ¿no? Su esposa también, Jantipa, ya está llorando, ¿no? Y hasta hay una broma chistosa, porque Jantipa llega y le dice, ¿por qué lloras? Le dice, porque te van a matar por una causa injusta, ¿no? Dice, tú hubieras preferido que fuera justa la causa. Sí, porque no sé, era una esposa joven, no se llevaban muy bien, y entonces siempre tenían riñas, son famosas, ¿no? Entonces le dice, tú hubieras preferido que hubiera sido justa la causa, y ya se ríe, ¿no? Se despide de ella y se la llevan. Y entonces él está ahí con los discípulos, y los discípulos le dicen, pero Sócrates, ¿cómo es posible? Llegan varios que son influyentes, discípulos de él, pero acaudalados. Le dicen, no pasa nada, yo ahorita doy un soborno, te sacamos de aquí y nos vamos a Egipto a ver qué. Ahí es todo un diálogo de Platón de ese momento. Sí, yo toda la vida he hecho filosofía. La meta del filósofo es morir, ¿no? Tiene que morir, ¿sí? Él muere todos los días, porque sabe que este cuerpo muere todos los días y que el ser es eterno y permanece. Fíjense, ¿no? Entonces yo quiero que el ser nazca y para eso necesito que este cuerpo muera, pero al mismo tiempo es un pecado, no dice pecado, pero es una gran falta, ¿no? El asesinar este cuerpo. Yo no lo estoy asesinando, yo estoy siguiendo la verdad y es la verdad la que me está liberando de este cuerpo. Y si hoy estoy alcanzando la meta de todo filósofo, lo que he buscado toda mi vida, ¿por qué lloran? Y pues los dejo así, ¿no? Entonces, en realidad, al final, o la meta última de todo perfeccionamiento en el conocimiento es la liberación de estas circunstancias materiales. Entonces, cuando una cuestión apremiante y terrible llega a la vida de alguien que ve las cosas con conciencia, eso, lo más terrible y lo más abominable de la vida, se ve como una herramienta de autorrealización. Y entonces por eso se dice, ninguno de los 5 tipos de karmas tocan a esa persona. Estos los está purificando, los está limpiando. Y el más terrible, el que es, como dicen, infalible, el que ya no se puede retirar, ese lo ayuda a liberarse, ¿no? Entonces ese es un verdadero yo. Y por eso escribimos un artículo una vez que se llamaba El Muni de Grecia, dando a entender que Sócrates no era nada más ahí un jugador mental, ¿no? Sino que en realidad era un yogi en este sentido, ¿sí? Se reinterpreta toda la visión del mundo, ¿no? Sí. Bueno, ¿dudas, preguntas? Estos son los 5 elementos. Nosotros tenemos una tabla periódica de los elementos. Elementos son las partes constituyentes de la realidad, pero la tabla periódica de los elementos está fundamentada solamente en cuestiones moleculares, estructuras moleculares, y tienen generalmente que ver con el comportamiento de la materia. No, en los Vedas los elementos son la proyección de la conciencia en la realidad. Entonces, la Tierra compromete 5 sentidos. Ese es el elemento tierra. No crean que nomás es la tierra que está, ¿no? Sino, esto es tierra. Esto es tierra. La tierra compromete 5 sentidos. Huele, sabe, se ve, se siente y vibra. ¿Sí? Entonces la tierra compromete los 5 sentidos, el más burdo de los cuales es el olfato. Hay un elemento un poco más sutil, el cuarto, ¿sí? Ese ya no tiene olor, es el agua, ¿sí? Se le denomina agua. Y esa agua, sí, sabe, se ve, se siente y vibra en la realidad. Después viene el tercer elemento, más sutil, solo compromete 3 sentidos. Se ve, se siente y vibra, el fuego.
la capacidad de la visión. Luego, el viento solamente se siente y vibra, pero ya no se ve, ni sabe, ni huele. Si huele algo es porque hay partículas de tierra que viajan en ese aire. ¿Sí me explico? Solo dos elementos. Luego, el espacio solo puede ser percibido por el sonido. ¿Sí? Es el sonido. ¿Saben quién era muy adicto al Vedanta? El famoso inventor, serbio, me parece que era serbio, porque Yugoslavia es hasta la Primera Guerra Mundial, que se llama que los Balcanes siempre ha sido un desastre, entonces ya no me acuerdo en qué se le consideraría, ¿no? Que me parece que serbio, ¿no? Sí lo han oído, el famoso Nikola Tesla. ese mero. Sí, Nikola Tesla era un tremendo seguidor del Vedanta. ¿Y qué decía? Él inventó cosas que hoy en día todavía no se han aprobado. Y sí saben por qué no, ¿verdad? Sí tienen un poco la historia de Tesla, porque muchas de las cosas que inventó no se sacaron a la luz, porque inventó cosas que arruinaban el capitalismo. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo comprar un celular cada cierto tiempo? Pues que el celular se arruine y necesite uno nuevo, ¿no? Y que me creen necesidades y yo consuma. Si no hay consumo, no hay capitalismo. Entonces Tesla creó o tuvo inventos que permitían que la gente pudiera tener luz eléctrica gratis para todos, sin ningún costo. ¿Me explico? Eso arruina el capitalismo. El capitalismo tiene que privatizar y venderte la luz y todo eso, si no, no funciona. Entonces, los inventos de Tesla arruinaron el capitalismo y lo mataron. Esa es una de las tesis más conocidas, ¿no? De hecho, se dice que Alva Edison le robó muchos de los inventos que después fueron patentados por él, ¿no? ¡Qué tremendo! Y él decía, fíjense, él decía que gracias al Vedanta, él había aprendido a escuchar, ¿no? Y le soplaban los inventos desde otras dimensiones, ¿no? ¡Qué loco!, ¿no? Pues es que es así. Quien entra en contacto con esas realidades sutiles, pues revela otras cosas que no se ven para el ojo común. Ya lo consideramos loco. Claro, claro. Ya hablando de eso, ahí vi una entrevista de un médico de una tribu de Brasil, del Amazonas, ¿no? Que una psiquiatra, voy a conseguir la cita exacta, una psiquiatra lo invita y le dice: usted es como el psiquiatra de su comunidad, utiliza hierbas, encantamientos y cosas, ¿no? Me gustaría llevarlo a un centro psiquiátrico y que usted me dijera qué opina de los enfermos que ahí tenemos, ¿no? Entonces lo lleva, y cuando él llega, ¿no?, se perturba, dice: ay, no, ustedes están pesados, ¿no?, están locos, ¿no? ¿Cómo es posible que aquellos que fungen como antenas de la sociedad, ustedes los tengan recluidos aquí, ¿no? Estas personas revelan cosas de otras dimensiones, de otras realidades que ustedes no alcanzan a ver, y los vienen y los encierran y los medican y los maltratan, están locos, ¿no? Eso fue su veredicto de alguien que nunca había salido de su comunidad. Bueno, sí, esta realidad, obvio, también hay ciertos elementos de disfuncionalidad. Cuando una persona está en una realidad ya psiquiátrica, es porque este elemento está abierto, ¿no? Cuando ese elemento se abre, no, pues imagínense todo lo que no hay ahí. Y si no le das orden a todo lo que hay ahí, pues es literal, te vuelves loco, ¿no? Y muchas personas que consumen drogas abren estas regiones, ¿no? O como esquizofrenia. Así es, abren estas regiones y entonces no hay internamente los koshas, son puertas que se abren y se cierran, ¿no? Para dejar entrar, ¿no?, dejar salir y asimilar. Kosha es capacidad de asimilación, ¿sí? Entonces hay una asimilación, fíjense, hay una capacidad asimilatoria en el cuerpo físico, en el alimento. Hay una capacidad de asimilación en el cuerpo pránico. Hay una capacidad de asimilación en el cuerpo mental. Hay una capacidad de asimilación en el cuerpo intelectual. Todos son fuegos o koshas que asimilan los diferentes niveles de nutrientes, por decirlo. Y aquel que no tiene bien ese fuego mental, el Manavaja kosha, entonces imágenes, ¿no?, y se pierde, ¿no? Bueno, son los 5 elementos asociados pues a las 5 facultades o 5 sentidos. 5 elementos, 5 sentidos. Los sentidos son el medio que produce la sensación.
la sensación que se proyecta a la mente, el olor, sabor, color, ¿no? Sentido de tacto y sonido. O sea, unos son los elementos, otros son los medios por los cuales se perciben y otro es la sensación que produce en la mente. Además, cada una está asociada a 5 emociones que decantan en la mente. Esas 5 emociones son preocupación, miedo, alegría, tristeza e ira. Esas 5 emociones están en la mente. Son las 5 emociones básicas, la misma inteligencia emocional habla de esas mismas. Después de siglos, son nuestras 5 emociones más elementales y fundamentales que se mezclan además, ¿no? Se mezclan entre ellas y es lo que nos da nuestra sensación del mundo. Pero son las 5 emociones básicas que al fin y al cabo pertenecen a la mente. Según los Vedas, las emociones se sienten en la mente, ¿eh? Es muy importante. Por eso es que la mente está conectada aquí. Por eso es que esta línea era importante, ¿sí? Porque la mente lleva estados anímicos, se le dice, ¿no? Estados emocionales, para ser más precisos. Es muy interesante porque diferentes psicólogos han estado dándole vueltas y vueltas. ¿Y qué es la mente? ¿Qué es la inteligencia? ¿Y qué es el yo y el super yo y el ello? ¿No? Dice Freud. Pero en los Vedas se nos han dado mucha precisión en cuanto a la naturaleza de cada uno. Por ejemplo, en el Brahma Sutra o Vedanta Sutra se habla de las 20 manifestaciones mentales. Es increíble cómo se estudia la mente, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, existe Chaitanya Shila Manas, que es la mente biológica, Swabhav Shila Manas, la mente física, Grahana Kshana Manas, la mente sensorial, Laukika Manas, la mente temporal, Shendriya Manas, la mente orgánica, la mente de energía, la mente ética, la mente étnica, la mente egoísta, la mente emocional, la mente dominante, la mente habitual, la mente impulsiva, la mente instintiva, la mente confusa, la mente fluctuante, la mente performante. O sea, la mente tiene un montón de manifestaciones que son aquí estudiadas y la única manera de controlarla, de acuerdo al conocimiento védico, es que la conciencia y la inteligencia trabajen en conjunto para poder direccionarla adecuadamente. Aquí está la inteligencia, Buddhi. Aquí está la identidad. ¿Qué está rodeando la identidad? ¿Qué es lo que está cubriendo? Lo primero que cubre, lo que mantiene aprisionada. En algunas culturas era un dragón que aprisiona a la princesa y el héroe que va y la busca y la libera del dragón. Eran todas metáforas para explicar eso. Esto es el ego falso, la falsa identidad, y esta es la identidad verdadera, ¿sí? La conciencia, aprisionada por la falsa identidad, que en asociación con la inteligencia y la mente que proyecta los sentidos, nos da una percepción de la realidad. Toda esa percepción de la realidad, vamos a dar una pequeña introducción a lo que decías del tema de la toma de decisiones. Estos 3 están conectados aquí, este y este. Esto se llama deliberación. La mente trae información de afuera, la inteligencia la administra. El ego, ¿no?, es la identidad a partir de la cual se proyecta una determinada forma de razonar. ¿Sí? ¿Sí estábamos? Ya hablamos eso, ¿ok? Esas 3 están interactuando y están dando elementos. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Así es. Entonces yo le pongo deliberación y evaluación porque deliberación es un término jurídico. ¿Quién delibera? Pues un juez. Entonces tú como juez te encuentras frente a tu mundo y viene información. Es que es culpable porque lo vimos agarrar con pan. No, el otro, sí, pero es que se distrajo, no lo pudo pagar porque no sé qué. No, pero es que él el otro día me robó. Testigos, pruebas y demás, ¿cierto? Vienen a mí que soy el juez. ¿Sí? ¿Quién es el juez? ¿Y quién soy yo? La conciencia. La conciencia. Entonces, la conciencia viene bajo la influencia de una identidad, ¿sí?, de una forma de razonar y de una percepción de la realidad a evaluar las cosas. Se va pasando, me da una moneda y todas al mismo tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que se produce de la deliberación?
¿Una qué? Una decisión. ¿Sí? Y de esa decisión, la ejecución de una acción. Hay 5 elementos de la acción: expresión, trabajo, movimiento, depuración y reproducción. Son 5 elementos de la acción. Están descritos en los Vedas, principalmente en el Bhagavad Gita y Bhagavad Gita. Esto va de afuera hacia adentro y esto es de adentro hacia afuera. ¿Sí? ¿Alguna duda? La decisión va a estar en función de qué es lo que tenga más fuerza en nuestro interior. Así es. Si la fuerza la tiene realmente la conciencia o la fuerza. Así es. Pero además va a haber decisiones ignorantes, apasionadas y bondadosas. Tamásicas, rayásicas y sálvicas. Las reacciones tamásicas son las que son impulsadas, ¿no? Simplemente inercialmente. No me estás fregando, ¿no? ¿Sí me explico? La segunda, ¿no? A lo mejor apasionada, sí, yo te doy aquí, tráigale, ¿no? Y la bondadosa va a ser una evaluación consciente de la situación y en función a eso va a decidir. ¿Sí me doy a entender? ¿No? Obviamente esa ignorancia, pasión o bondad va a estar o va a existir en función de la combinación de estos 3 elementos. Si estos 3 elementos tienen conocimiento, conciencia, va a dominar la conciencia, la decisión va a ser consciente. Si estos 3 elementos están fundamentados en el ego, combinado con la mente, a lo mejor puede ser apasionado o ignorante, y en función de eso se va a tomar la decisión. La deliberación, la decisión, se va a ejecutar una acción. Siempre hay conjunto. Siempre en conjunto. Y lo más interesante de todo, la acción, toda acción, inclusive en los Vedas, la omisión es una acción, ¿no? Por ejemplo, en derecho penal, cuando una persona pudiendo hacer algo no lo hace, ¿no? Se le lleva a la cárcel. ¿Sí me explico? Se llama omisión. Por ejemplo, en el derecho penal, en la tipificación se dice acción u omisión de tal cosa, ¿no? Y las dos son penadas, ¿no? También en la vida, hacer y dejar de hacer pone a trabajar las leyes cósmicas. Y esas leyes cósmicas, ¿qué son? El karma. La próxima vez vamos a explicar cómo funciona. ¿Sí? Porque ya son 2:30, ¿no? O más. Y lo de arriba que... ¿Cómo? No te veo. Bueno, este fue un guiño a un mapa que encontré, me parece que del siglo XVII o XVIII, no sé, de los cabalistas. Y es un guiño porque le ponen Devs. Y eso es sánscrito, ¿no? Entonces, quiere decir que aquellos que hicieron ese diagrama que encontré tuvieron que haberse basado en los Vedas para hacerlo, porque Devs es Devas. Y los Devas pues, son los entes superiores que revelan el conocimiento a través del cual la persona puede transformar su conciencia y a través del cambio de la conciencia puede influir diferente su inteligencia, y con una inteligencia lúcida puede dominar y conducir la mente y los sentidos. Por eso hasta en las caricaturas dice, es que tal es el que domina los sentidos, es el que domina los elementos, ¿no? ¿Quiénes son los elementos? ¿Cuáles son los elementos? Pero ¿cuáles son? En sí, cuando metafóricamente dicen que alguien es un mago porque domina los elementos, ¿a qué se refiere? Domina sus sentidos, porque los elementos están asociados a los sentidos. ¿Sí? Cuando se dice que alguien domina los elementos, es que domina los sentidos. Quien domina los sentidos domina la realidad y es el verdadero yogi, o sea, el verdadero místico, ¿sí? O mago, dependiendo de la tradición, ¿sí? No, cuando volvemos a leer, después de estudiar el Vedanta, volvemos a leer a los europeos, esto se refería, o inclusive a mí me ha pasado mucho, con mucho respeto y mucho aprecio, cuando me he acercado de nueva cuenta a libros de las tradiciones prehispánicas, de las tradiciones de los pueblos, se revelan con mucha mayor claridad a través de la ciencia del yoga, ¿no?
que a través de la antropología o de cualquier otra cosa que los ve desde afuera, ¿no? Como fenómenos ahí a estudiar, ¿no? No sé, desde la ciencia del yoga, ¿no? Se introducen esas tradiciones, se revelan cosas maravillosas. Por ejemplo, este libro es muy bueno, se llama Filosofía Náhuatl, estudiada en sus fuentes de Minauco. Muchos de los poemas que aquí vienen, después de leer esto, de verdad, lean poemas de los náhuatl y dice, con razón, ¿no? Amo Cualcatín Tlactic Partienica, tu hogar no se encuentra en esta tierra, ¿no? Amo Cualcatín Tlactic Partienica, amo Selin Buluguay y nunca caen en Tlamachtil. El verdadero hogar se encuentra entre flores y cantos en el interior del cielo, ¿no? Y dice, sí, ya sé a qué se refiere. Este es el hogar material, ¿no? A donde estoy temporalmente, pero el hogar no está aquí, ¿no? Por eso Nezahualcóyotl dice, ese es de Nezahualcóyotl, lo que acabo de decir, ¿no? Y dice, ¡wow! ¡Qué locura! ¿De qué estaban hablando? ¿Qué cultura tenían, no? Y nuestra cultura occidental, pues, pasa por alto todas esas maravillas. Muchas gracias. En el interior del cielo está haciendo alusión a tu conciencia. A la conciencia. A tu ser. Al viaje de la conciencia, claro. Sí, así es. Bueno, y la última pregunta es, ¿espacio y tiempo tiene asociado algún sentido? ¿Tiene asociado a qué? Al sentido, teníamos Sí, sentido. la capacidad de audición, Ajá. por lo tanto el sonido, ¿no? El oído, el sonido, ¿no? La capacidad auditiva. Pero a través de algún tipo no de ritual, sino de manifestación de energía, o no sé cómo explicártelo, no hay espacio ni tiempo para llegar a tu objetivo final. No entiendo. Es que no sé cómo explicártelo. A través de, por ejemplo, de Reiki, ahí te manejan que cuando tú quieres sanar a una persona, no existe ni el espacio ni el tiempo. Tú llegas al objetivo final para dar sanación a esa persona. Bueno, inclusive en aquellas tradiciones o en aquellos sistemas en donde se ocupa una energía, esa energía viaja a través del espacio-tiempo, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es espacio y otra cosa es tiempo y otra cosa es espacio-tiempo. Yo estoy diciendo estoy expresando un término que es conjunto, no es separado, no es espacio, no es tiempo, es espacio-tiempo. El concepto de espacio-tiempo es un término de la física y no es espacio ni es tiempo, es un tejido mucho más sutil que el espacio y el tiempo, ¿no? Es más, es donde toda la realidad se manifiesta. De acuerdo a los Vedas, toda la realidad externa se manifiesta de espacio-tiempo a viento, de viento a fuego, de agua a tierra. Es decir, el espacio-tiempo es, o el éter, el Akash, es el contexto en donde todos los demás elementos se manifiestan. Y cuando uno estudia la física, resulta que el espacio-tiempo es donde la materia aparece. De hecho, la definición física de materia es una vibración en el espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los místicos, por ejemplo, los yogis, o sea, el Reiki, ¿de dónde viene? Viene del Qigong, ¿no? Yo estudié medicina china, viene del Qigong. ¿El Qigong de dónde viene? De la Ayurveda. Entonces, de acuerdo a la Ayurveda, ¿cómo es que uno puede curar a distancia? A través del Akash. No le llamamos espacio-tiempo, se confunde, pero es a través del Akash. El Akash es el medio en el que viaja esa sanación, ¿sí? Esa energía, ¿no? Sí, a veces términos que se pueden confundir sí, pero en realidad el término correcto es Akash. Por eso Akásicos, ¿no? Es un espacio que es en donde se construye la realidad. Por eso los registros acásicos son aquellos lugares en donde está depositada toda la información de la realidad. En una película como la de Matrix, uno va y dice, aquí están todos los libros que construyen la realidad, ¿no? Aquí está la información en la que la realidad se construye. Si yo muevo algo aquí, todo se descompone. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el Akash, el asentamiento de toda esa información en la cual se construye toda la realidad. Por eso, quien tiene acceso ahí, Trikala Guiana, no sé lo que va a pasar antes, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Quien puede viajar a través de ahí, de acuerdo a los Vedas, dice Bhaktaran Yari, no, dice Abrahma Bumanar, Loka, Punar, Bartinoa, Yuna, Mamu Pedia, Pucam Pedia, Punar Yasma Navidete.
Brahmananda es en sánscrito universo. Abrahma Bhuvanar son dimensiones. Lokas son planetas. Entonces, el universo con sus planetas y dimensiones es un lugar donde se puede viajar. ¿Sí? Brahmananda Brahmite Kone Aurabhajiva. De ahí, en el Gita, Krishna le dice a Arjuna: no te vuelvas una especie de turista cósmico, ¿sí? No andes viajando entre mundos, ¿sí? Entre planetas y dimensiones. Mejor ve al origen, vuelve allá, al interior del cielo, entre flores y cantos, ve allá a la fuente, ¿no? Porque, de acuerdo a la tradición védica, el yogi desarrolla la capacidad de moverse del espacio-tiempo, pero también se puede volver una gran distracción, ¿no? Esos son en el Ashtanga Yoga, los poderes místicos. Se puede volver una gran distracción el andar viajando aquí y allá, y además con qué conciencia, ¿no? Entonces la recomendación védica es no andar de metiche, pues, ¿no? Más bien resolver lo que a uno le toca, ¿no? Resolver lo que a uno le toca en medida de lo posible, con la mejor intención, y eso lo va a ir promoviendo uno naturalmente a otras regiones superiores. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta para acabar? Todas estas cosas que, como tú dices, imagino que son del mismo tipo de New Age, que te dicen es que puedes limpiar karma con tal cosa, pero cosas, otra vez, fáciles. O sea, sabes que hay una apertura cósmica y entonces se enciende una vela y no sé qué cosa, y ya con eso ya te van liberando. Este tipo, sí hay aperturas cósmicas y creo que somos partes de todo esto, pero el manejo de todas esta fuente o esta corriente rápida de querer acortar el tiempo, ya no quiero sufrir, ya no ¿Por qué rápida? Porque estamos en la era del fast food, ¿no? La era del inmediatismo, cortoplacismo y todo fácil y todo ya. La neurobióloga Susan Greenfield estudia cómo el cerebro de los niños se está trastornando porque quieren todo así con el celular. Dicen, ya, no funciona esta cochinada, ¿no? Porque quieren todo rápido, todo. Entonces, ciertamente es una era en la que la espiritualidad ¿cómo se llama? De buró, la espiritualidad facilona, pues es muy fácil de proyectar y de transmitir. Eso ocurre, eso existe, pero pues nosotros tratemos de buscar lo fidedigno. Voy a poner un ejemplo. Ustedes han visto una agnihota, una ceremonia de fuego. ¿Alguien ha visto? Sí. ¿Qué se ofrece en el agnihota? Sí, es la que yo conozco. Semillas. Ajá, sí. Bueno, las semillas se ofrecen para purificar las acciones, pero se ofrece al fuego en sí incienso, se ofrece agua, se ofrece fuego, se ofrece el viento, se ofrece el sonido. Sí. ¿Qué se ofrece? Los 5 elementos. Ese tipo de acto, o por ejemplo, un bautismo, recuerdo Juan el Bautista, ¿no? Que se encuentra alguien ahí, se dicen unas palabras, dice, alguien los bautizará con agua, yo los bautizaré con fuego, ¿no? O por ejemplo, la adoración que se hace en el altar, se ofrece incienso, se ofrece agua, se ofrece fuego, se ofrece la chamara, el viento, se ofrece el sonido, se ofrece la mente, la meditación, la inteligencia, y se ofrece el ego cuando se postra a alguien, ¿no? Y ofrece todo su ego en el altar. Es un ensayo de ofrecer todos los elementos al Ser Supremo. Ahora, para no caer en majismos, esto tiene una explicación racional. Ese tipo de eventos son meditación, ¿sí? ¿Qué significa meditación? Significa que voy a ofrendar todos los elementos al ser, primero, y de ahí al super ser. ¿Quién es el super ser? Es el Ser Supremo, ¿no? Entonces, cuando eso se da en ese contexto, lo que estoy haciendo es ofrendar mi vida por un fin o una causa. Esos rituales existen en todas las tradiciones y son reales, ¿no? Pero sí modifica la realidad. ¿Por qué modifica la realidad? Porque viene desde qué? Sí, viene desde por aquí. Sí, pero ¿desde dónde? Desde la conciencia, ¿sí? Entonces, si la conciencia es la que proyecta la realidad, cuando hay un cambio de conciencia, la realidad cambia. ¿Sí me explico? Entonces, cuando esos actos tienen como propósito un cambio de conciencia,
un cambio en mi actitud hacia la vida, hacia el todo, automáticamente si cambia la actitud, cambia la conciencia, cambia toda la realidad que yo mismo proyecto. Y eso sí funciona. Pero como en todo, es muy importante saber quién lo hace, qué tradición bajo qué tradición lo está haciendo, quién lo instruye, ¿no? Porque de ocurrentes está lleno el New Age, ¿no? De que, no, ahora vamos a hacer la no sé qué alineación de los no sé qué cuantos, ¿no? Eso hay mucho en el mercado y por eso hay que ser selectivos, ¿no? Volviendo a Sócrates, en una ocasión un amigo de él va caminando y Sócrates, que era muy metiche, le dice: ¿y tú a dónde vas? ¿No? Le dice: voy a ver al sabio Protágoras, el mayor de los sofistas. ¿Y qué te va a enseñar? La verdad. Qué interesante, era muy sarcástico también Sócrates, ¿no? Qué interesante, dice: oye, y me encantaría saber cuál es el método que va a utilizar para enseñarte aquello que tú llamas la verdad, y también me gustaría saber en qué consiste esa famosa verdad de la que hablas. Ya lo metió en camisa de once varas. Por eso se le escondían también, ¿no? Bueno, dice: la verdad es que no lo sé, Sócrates, pero sé que es un gran filósofo, es un gran sofista y él me va a enseñar la verdad. Dice: o sea, tú no sabes ni cómo te la va a enseñar, ni qué es lo que te va a enseñar, y sin embargo afirmas que te va a enseñar algo llamado verdad. Dice: me sorprende, dice, tu confianza, pero sé que eres una buena persona. Dice: oye, Sócrates, ¿y si me acompañas? Sí, claro, te acompaño. Dice: pues para que vayamos y veas, tú me ayudes a entender y me ayudes a preguntarle qué es lo que va a enseñar. Nada, es fabuloso, eso es fabuloso. Llegan al lugar, están todos ahí, todos oyendo al sofista Protágoras, que había rotado a todo el mundo. Y entonces le dice: oye, hola, no, dice: mira, es que vengo, oh, Sócrates, ¿no? Dice: vengo acompañando aquí a mi amigo, que por cierto era tocayo del médico griego, se llamaba Hipócrates, pero no era Hipócrates el médico. Dice: vengo acompañando a Hipócrates, dice que quiere saber la verdad y que tú tienes la manera de enseñarla. Dice: sí, así es. Dice: pero al mismo tiempo él no sabe el método que tú ocuparás para enseñársela, ni en qué consiste esa llamada verdad. Entonces tenemos esa duda, y dado que él no puede plantearse las dudas de una manera clara, me pidió que yo lo hiciera. Muy bien, dice: ahora quiero saber si quieres que te plantee las dudas en público, o mejor nos vamos allá adentrito y lo platicamos. En público está bien. Se cuenta que Protágoras era muy famoso y entonces, por lo tanto, iba a ser muy importante que le diera una vuelta a Sócrates y lo mareara, ¿no? Iba a ser como, pues derrotó al sabio Sócrates, ¿no? Pero pues le salió mal la jugada, porque Sócrates, a través de todo un diálogo, es complejo, hay que leerlo con calma y todo, le va planteando todo sobre la realidad, todo sobre el proceso de encontrar la verdad, todo sobre la susodicha verdad que él dice enseñar, y lo deja así, ¿no? Pues esto, mi querido Hipócrates, dice, lo tienes que hacer cada vez que alguien te diga que te va a enseñar algo sobre la verdad. Lo tienes que evaluar, desmenuzar y comprender, y lo tienes que interrogar, ¿no? De una manera amable, ¿no? Pero tienes que interrogar para saber si aquello que te están enseñando tiene un trasfondo o es alguna especulación de alguien, ¿no? Que tengan muy buen día. Nos vemos en el próximo.